que no le haya pasado lista, jóvenes? Dayana. Ok, excelente, Dayana. Ya le agrego. Dayana Marisa o Dayana Giselle. Madrid. Marisa. Ok, ¿alguien más o solamente? Diana. No, estamos bien. Ok, ya vamos con eso. Ahí me preguntaron algunas cosas. Bien. Fíjense bien, la idea en este momento es terminar de resolver ejercicios, ¿verdad? Del mismo tipo de la semana pasada. De nuevo, jóvenes, les recuerdo que tienen que tener la tabla de identidades, porque con esto es que se resuelven estos ejercicios. Si usted no, o sea, ni siquiera tiene copiada la tabla, entonces, o sea, poco o nada va a hacer en este tipo de ejercicio. Me estaban preguntando de creo que voy a procurar de mandarles hoy mismo la guía, ¿verdad? Hacerles llegar hoy mismo la guía. Para que empiecen a trabajar en ella, que ahora, bueno, creo que parte de la guía sería esa tabla, ¿verdad? Porque miro de que aparte, o sea, les recordé, bueno, levanten la mano los que ya tienen toda la tabla hecha o por lo menos copiaron o de martes, miércoles en su cuaderno, porque eso creo que les llegó a afectar bastante. Son bien pocos, ¿ok? Los que tienen eso, entonces creo que de hecho lo voy a agregar en la guía para que ustedes lo hagan. Pueden bajar la mano, muchas gracias. Entonces seguimos con identidades trigonométricas. Entonces, para los que ya hicieron la tabla, qué bien, ¿verdad? Tienen puntos ganados ya. Porque sí, lo voy a agregar como parte de la guía, primera guía parcial. Y la de identidades, Gabriel. Profe, ¿cuál tabla? Ya les voy a colocar. Ven, es que ustedes pasan no sé dónde. Ok. Permítanme. Ya se los pongo. A ver, esto ya no. ¿Dónde está el libro? Aquí está el libro. Fíjense bien. Parte de lo que les estoy pidiendo es esta tabla, ¿verdad? Identidades recíprocas. A diferencia que, por ejemplo, en la que yo les di, les aparté la de la tangente y la de la cotangente. Estos dos se los puse aparte. Las pitagóricas, las recíprocas y estas no tanto porque no las vamos a llegar a utilizar ahorita. ¿Okay? Solo nos vamos a quedar con las recíprocas y las pitagóricas. Y estas dos que quedaron aparte. Y también el de ángulos. Sí. Por eso es que andaban un poquito perdidos la semana pasada. Entonces vamos a hacer un ejercicio más de las identidades, ¿verdad? Que los miré un poquito asustados la semana pasada. En sus respectivos días. Lo bueno es que ya esta semana volvemos, ¿verdad? Todos. No sé qué tan bueno será, pero vamos a ver cómo nos trata la vida esta semana. Bien, entonces, recordemos. En este caso, lo que nosotros ocupamos, ¿verdad? Es la igualdad. Ya tenemos esta igualdad y sabemos que tenemos que llegar del lado izquierdo al lado derecho. ¿Por qué? Bueno, en teoría este es más complejo, esta es una expresión un poco más compleja que esta, pero esto utiliza más funciones que la otra. Y creo que de hecho sería un poco bien difícil llegar de acá a este otro lado. Entonces pasemos primero copiando el cosecante. Sí, vamos a decir cosecante del ángulo multiplicado por cosecante del ángulo
más la cotangente del ángulo. Okay. Paramos aquí porque recordemos que lo que queremos llegar es esta parte de acá, al lado derecho. Entonces ponemos igual acá abajo. Entonces, en este caso, empezamos multiplicando. De hecho, el libro empieza un poquito diferente y es como para que ustedes se den cuenta que no se tienen que matricular a hacer algo. No necesariamente tiene que ir en ese orden en muchas ocasiones. Entonces, cosecante por cosecante. ¿Cuánto es cosecante por cosecante? A ver, jóvenes. La mitad del aula. A ver, si alguien me dice cuánto es cosecante por cosecante. O X por X, se lo preguntaba la semana pasada, ¿cuánto es X por X? X al cuadrado. X al cuadrado. Sí, eso, ¿ok? Ahí Marcos, casi Marcos, ¿ok? Cosecante por cosecante, venimos y decimos nosotros que es cosecante elevado al cuadrado. Da lo mismo, X por X es igual a X. Se aplica la misma propiedad, solo que en cuestiones bastante diferentes. Y luego esta cosecante que está acá afuera multiplica la cotangente. Pero a diferencia del anterior, como son funciones distintas, entonces solo queda escrito cosecante del ángulo multiplicado por cotangente del ángulo. Entonces, vamos a justificar esto. Miren, esta parte de la justificación se las coloco yo a ustedes para que entiendan qué se hizo en el paso de uno con respecto al otro. Ustedes no lo tienen que hacer. Entonces decimos en este caso que es propiedad distributiva en muchas partes. O sea, tenemos que A multiplicado por B más C es igual a A por B. Quedó raro esto. AB por más B más AC. Voy a quitar uno porque quedó muy allá. Así se justifica. Sí. Ahora, una vez que tenemos escrito de esta forma, entonces ya realizamos las operaciones matemáticas que se podían realizar en esa expresión. Entonces decimos nosotros, ok, tenemos cosecante cuadrado, tenemos cosecante y que tenemos cotangente. ¿Qué piensan ustedes que podríamos hacer a continuación? ¿Hacer más operaciones o aplicar alguna identidad? A ver. ¿Nada? Ok. Entonces, en este caso, lo que se hace es aplicar una identidad. Vamos a aplicar primeramente las recíprocas. Estamos tentados, ok, fíjense bien, aquí tenemos al cuadrado. Estamos tentados a aplicar una pitagórica porque está elevado al cuadrado. Eso es una muy buena señal. Pero en este caso vamos a aplicar primero una recíproca, ¿sí? Para ver qué obtenemos. Ajá. ¿Cuál es la recíproca de cosecante? A ver. ¿Cuál sería la identidad recíproca a cosecante? Revisen. Ahí tienen el libro, ¿verdad? El libro en la página, ¿qué es? 14, me parece. 15. ¿Cuál es la recíproca para cosecante? Seno. Ok, muy bien, seno. Muy bien, David, también. Y muy bien, Diana. Ok, entonces sí, entonces vamos a escribir 1 sobre seno. Y como está elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado del ángulo. Más cosecante. Volvemos a aplicar la misma identidad. 1 sobre seno. Pero como este seno es sencillo, entonces solo queda 1 sobre seno. Entonces,
Fíjense bien, aquí podríamos estar un poco tentados en vez de escribir cotangente, escribir tangente. Pero la verdad es que, al igual que en los ejercicios, el primero que hicimos, que nosotros siempre les decimos, ok, vamos a dejar todo en términos de seno y coseno, ok, más que todo porque también en el resultado nos aparece un coseno. Entonces, no vamos a utilizar la de tangente, sino que vamos a utilizar otra identidad. ¿Qué otra identidad se puede utilizar con coseno? Revisen. ¿Qué identidad se puede usar con cotangente? ¿Encontraron una? Y por ahí tenemos dos respuestas. Tangente. Ok, muy bien, David. Andrea sí tiene la tabla, ¿verdad? En este caso, con cotangente, ok, no, pero es que esa era ok, David, esa era la recíproca, ok, la recíproca de cotangente, sí es 1 sobre tangente, ¿verdad? Pero, les decía, o sea, la recíproca no la vamos a utilizar. ¿Qué otra identidad aparte de 1 sobre tangente tenemos con cotangente? Ok, es que, vaya, observen. Vienen ustedes y no tienen la tabla, ¿verdad? Entonces ustedes se van a la tablita. Dicen, ok, ¿dónde utilizo la cotangente? Entonces la cotangente está por acá abajo, ¿sí? Cotangente podemos utilizar 1 sobre tangente y aparte podemos utilizar esta otra, que de nuevo, no sé, para mí esto no es recíproca, o tendría que consultar otra fuente para ahí. Entonces, ¿a quién es igual cotangente? Es igual a coseno sobre seno. Venimos nosotros, en vez de escribir cotangente, vamos a escribir coseno del ángulo sobre seno del ángulo. ¿Sí? No se me escucha. Ok, permítanme. No, okay. El micrófono. ¿Me escuchan hoy sí? A ver. Ok. Ay, disculpen, creo que se aflojó un poco el micrófono por cómo estaba. Ok, este cable. Bien. Entonces, les decía, ¿verdad? Que no necesariamente, o sea, ustedes tienen que tener como bien a mano la tabla de identidades, porque, o sea, los ejercicios se resuelven de esa forma. Aparte que a medida que usted va utilizando y va utilizando la tabla, se los va aprendiendo de a poco, ¿ok? Entonces, por lo menos las recíprocas son bastante sencillas, ¿verdad? Y luego la de tangente, esto es importante que se la sepan, ¿ok? La de tangente igual a seno sobre coseno y cotangente coseno sobre seno. Bien, sigamos. Bien, ahora, observen lo que tenemos. Ya aplicamos identidades y habíamos multiplicado anteriormente. Lo siguiente que nos queda es hacer ¿qué? A ver. ¿Esto de acá? ¿Qué es? Estamos multiplicando, jóvenes. Entonces decimos 1 sobre seno más. Entonces observen. 1 por coseno, coseno. Y seno por seno, ¿cuánto nos da? Eso sí, respóndanlo ustedes. Seno por seno. A ver. Madeline. Seno por seno. ¿Cuánto es seno por seno? Seno por seno, Madeline. Se le bugueó la cámara. Ok, qué raro. Ok. Seno cuadrado. Ok. Entonces, seno por seno cuadrado. ¿Cuál es la justificación? Ok, no les he puesto justificaciones. Por acá tenemos que esto es por identidades recíprocas.
para las primeras dos. Y también tenemos, dejémosla ahí, porque es que en el libro está escrito como recíprocas. Que yo lo tengo como otras identidades. Bien, y con este otro, lo que utilizamos fue más que todo que producto de fracciones. Decir que X por X. Que me encienden las cámaras, jóvenes. Vamos, Axel, Carmen, Erwin, Madeline, que la apagó. Cristian. X por X, X al cuadrado. Okay. Elian, ponga atención. Igual, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. En este caso tenemos 1 sobre seno más coseno sobre seno cuadrado. Entonces, cuando tenemos esta situación, ¿verdad? La operación que queda es la suma. O sea, ya multiplicamos, ya aplicamos algunas identidades y lo que nos queda ahora es sumar. Entonces, ¿qué tipo de suma es esto? Es una suma de fracciones de igual denominador. Tenemos seno cuadrado en el primero, seno cuadrado en el segundo. Entonces vienen ustedes y dicen, ok, como tienen el mismo denominador, vamos a sumar numerador con numerador 1 más coseno del ángulo dividido sobre seno cuadrado. Seno cuadrado del ángulo. Esto por, ¿qué? A sobre B más C sobre B es igual a A más C sobre B. ¿Sí? Ahora, en este punto, ¿okay? Ya aplicamos o sea, arriba no podemos hacer nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes a aplicar en este momento? ¿Okay? Observen la pantalla. Okay, observen la pantalla. ¿Qué podríamos llegar a utilizar ahorita que ya sumamos? A ver, ¿qué podríamos llegar a utilizar? Observen la pantalla. Podemos, o sea, ya no podemos sumar y en este caso ya no podemos dividir. ¿Qué otra opción tenemos a aplicar? A ver, a ver. Igual, porque igual, o sea, no hemos llegado a esto de acá. Bien, entonces, ¿qué pasó ahí? No interesa, eso tampoco. Ok, entonces, ya a este punto, como tenemos 1 más coseno y abajo tenemos sobre seno al cuadrado, les recuerdo que cada vez que ustedes miren un exponente cuadrado, en especial en el seno y en el coseno, lo que nos indica es que tenemos que en cierto momento aplicar las identidades pitagóricas, o sea, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿sí? Pero lo que tenemos aquí nosotros es un seno cuadrado. Y aquí es una suma. ¿Qué se hace? Se toma el coseno que está sumando y se pasa a restar al otro lado. Entonces tenemos seno del ángulo es igual a 1 menos coseno del ángulo. Okay, coseno cuadrado del ángulo. Entonces, ¿a qué es igual el seno cuadrado? Allison, Andrea. Provecho, por cierto. ¿Qué está comiendo? Erling, ¿a qué es igual el seno cuadrado? Observe, ¿qué dice ahí? Seno cuadrado es igual a ¿cuánto? Solo lea. ¿Es igual a? A 1. 1 menos. ¿Cuánto? Se lee o se lo pongo ok, le voy a poner un zoom ahí. Okay, veo que tiene problemas. Ahí no es su culpa. ¿Qué dice? 1 menos ¿cuánto? 1 menos coseno. Entonces, fíjense bien, donde tenemos nosotros
El seno lo vamos a cambiar. 1. El numerador lo copiamos, ¿sí? 1 más coseno del ángulo. Y en el denominador, vamos, en vez de escribir seno, o sea, esto de acá, vamos a escribir esto de acá. Vamos a escribir 1 menos coseno cuadrado del ángulo. ¿Sí? Bien. ¿Qué me escribieron ahí? A ver. Ok, muy bien. Gracias, José David. Gracias. Okay, por participar. Solo es que les pregunto a ustedes y se les buguea la cámara, ¿verdad? No sé qué pasa. Ok, bajemos un poco. ¿Y qué más me escriben ahí? Ah, ok, entiendo, Erling. Entiendo. Fíjense bien. Ahora, el siguiente paso no es tan evidente porque es algo bien de atrás, ¿verdad? Donde la mayoría de estudiantes tienen muchos problemas. Entonces, en este punto no se puede, o sea, ya no se puede sumar, no se puede restar, no se puede dividir. Y aparte ya hemos aplicado identidades trigonométricas. No es como que vayamos a hacer mucho con esto que tenemos acá. Por lo tanto, aquí sí les voy a decir lo que se utiliza para resolver la siguiente parte es algo que se mira en noveno curso. ¿Sí? Bueno, también se ve un poco en octavo. Cuando estamos viendo ecuaciones cuadráticas. Como tenemos 1 menos coseno elevado al cuadrado y lo tenemos en el denominador, lo que vamos a hacer nosotros es abrir un paréntesis, escribir 1 menos el coseno, pero esta vez el coseno lo vamos a escribir sin su exponente. Cerramos el paréntesis, abrimos de nuevo el paréntesis y vamos a repetir 1. Pero en vez de escribir menos, vamos a escribir más y colocamos coseno del ángulo. Okay, vamos bien lento. Ok. Cerramos paréntesis y ok, observen lo que tenemos escrito en pantalla. Tenemos 1 más coseno en el numerador y tenemos 1 más coseno en el denominador. Se cancela este con este porque aquí, ya vamos a ver qué pasa. Okay, se cancelan, se utiliza trinomio diferencial de cuadrados, ¿verdad? A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a menos B multiplicado por A más C. Perdón, A más B. Y una vez que cancelamos, esto se vuelve 1. Colocamos 1 en el numerador. Ya no tenemos nada, ¿verdad? Aparte de 1. Sobre. Y como cancelamos este término, solo nos queda abajo 1 menos coseno del ángulo. Sí. Esto por una propiedad sencilla, ¿verdad? Que se aprende desde la escuela, un número al ser dividido por sí mismo se vuelve 1. ¿Okay? A dividido sobre A es igual a 1. Bien, entonces con esto terminamos este ejercicio, porque eso es lo que queríamos llegar, 1 menos coseno. ¿Sí? Y aquí termina este. Vamos a hacer uno más, ¿verdad? Uno corto, este que está acá, de otro libro. Está bastante sencillo. Solo hay una pequeña variación en cuanto a un paso. Vamos a poner zoom acá. Movemos por aquí. Y observamos. Ok, verifique secante de alfa menos coseno de alfa igual a seno de alfa por tangente de alfa. Copiamos el lado izquierdo. Seno de alfa menos coseno de alfa. Y solamente esa parte porque es lo único que nos interesa, porque vamos a transicionar de eso de acá al lado derecho. Ok. Ah, no, perdón, es secante. Me equivoqué, lo siento. A ver, sí, a ver.
Ok, ya los coloco. Ok, permítanme. Solo corrijo algo. Diana. Ok, secante del ángulo. Entonces, en este caso, el ejercicio parece bastante sencillo, pero, ok, se aplica primeramente recíprocas, ok. Decimos, 1 sobre secante es igual a coseno del ángulo menos el coseno del ángulo de nuevo, ¿sí? Ahora, lo que ustedes pueden observar en este punto es que tenemos una fracción menos una función trigonométrica. Lo que se hace en este punto es, para poder continuar, la operación que nos queda pendiente es hacer la resta. Y como teníamos coseno y coseno, convertimos el segundo término en una fracción, ¿sí? Entonces aquí se aplican propiedades de fracción, ¿verdad? Vamos a decir 1 por 1, coseno por coseno y 1 por coseno. ¿Cómo nos queda esto? 1 por 1 nos da igual a 1, menos coseno por coseno nos da coseno cuadrado del ángulo. Y en el caso del denominador, tenemos coseno por 1, coseno. ¿Sí? Después decimos, ok, aquí volvemos a tener 1 menos coseno cuadrado. ¿Dónde hemos visto esto? Esto lo vimos ya anteriormente acá, ¿verdad? 1 menos coseno cuadrado es igual a seno. Entonces vamos a utilizar esa misma identidad. Venimos nosotros y decimos, ok, el numerador se vuelve seno cuadrado. Okay, entonces esto es igual a seno cuadrado del ángulo dividido por coseno del ángulo. Okay, vamos a retroceder. Ahí me pidieron una fotografía, ¿verdad? Permítanme, acá. Okay, tómenle una foto a eso que tenemos de acá. ¿Cómo justificamos ese último paso? Por algo que ya teníamos anteriormente. Esto de acá. Lo voy a copiar, lo voy a pegar por acá y lo vamos a movilizar. ¿Okay? Así se justifica esto de acá. ¿Sí? ¿Tomaron la foto? ¿Okay? Ya casi terminamos. Lo siguiente es como les digo, un poquito de truco, un poco de maña que se obtiene al resolver ejercicios, ¿verdad? Ok, de nada, José. Fíjense bien, como a lo que nosotros queremos llegar es seno por tangente, y aquí ya tenemos un seno, pero está elevado al cuadrado. Entonces nosotros sabemos que seno por seno nos va a dar a seno cuadrado. Por lo tanto, como ya tenemos el seno cuadrado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el primer seno, seno del ángulo, multiplicado por seno del ángulo. ¿Okay? En vez de llevarlo para acá, lo retrocedemos. ¿Okay? Como el producto de dos senos. Y en el caso del coseno que está dividiendo, sí, solamente se copia. Pero solo lo vamos a, y divide a los dos. Pero solo lo vamos a escribir debajo del segundo seno, debido a que, de nuevo, si ustedes verifican a lo que le queremos llegar, el seno del ángulo, entonces esta parte ya la tenemos, ¿ok? Esto de acá ya lo tenemos. ¿Qué es lo que estamos buscando ahora? La tangente, ¿sí? Entonces vienen ustedes y dejan el coseno debajo del segundo seno. Como ya tenemos el primer seno, el coseno va debajo del segundo seno. Y para terminar, okay, y para terminar, copiamos el seno, el primer seno del ángulo, y este seno sobre coseno, revisamos nuestra tabla, ¿verdad? ¿Dónde está la tabla? Revisamos la tabla y observamos que seno sobre coseno es igual a tangente. Okay. Volvemos al ejercicio. ¿Qué pasó aquí? Y decimos que esto va a ser igual a, o sea, seno sobre coseno, o seno dividido por coseno,
es igual a la tangente del ángulo. ¿Sí? Solo terminemos de justificar algunas cosas, ¿verdad? El caso de esta y esta otra de acá. ¿Cómo justificamos la primera? La primera la justificamos porque x al cuadrado es igual a x por x. Y en el caso de seno por coseno, nosotros decimos que seno de un ángulo sobre coseno de un ángulo, esto es igual a la tangente del ángulo. De nuevo, esa parte de justificación no es para que ustedes lo hagan en los ejercicios, ¿verdad? Eso si ustedes no lo quieren, no lo hagan. Más que todo para que ustedes revisen los ejemplos y sepan de dónde estoy sacando las cosas. O sea, y por qué es que se hacen las cosas. ¿Sí? Y que a la hora de resolver otros ejercicios por su propia cuenta, entonces ustedes se entiendan un poco mejor. ¿Okay? Pero de nuevo, esta parte yo la hago para ustedes, pero no la tienen que hacer ustedes en un ejercicio. ¿Okay? La justificación no la tienen que escribir. ¿Alguna duda, pregunta? ¿O alguien que entrara tarde a la clase y no lo anoté en la lista? A ver, ¿nadie? Nadie que haya entrado tarde, mire que estuvieron entrando y saliendo algunos. Ok, si no hay preguntas, entonces nos vemos esta semana. No, es que ustedes no saben lo que viene, entonces no diga eso, Edwin. Yo se lo digo porque conozco el resultado de lo que viene y no es bonito. Okay. O sea, a mí me gusta como tema, pero enseñarlo se complica. Ok, nos vemos.